Bienvenidos queridos peregrinos, ya que estamos cerca de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, nos gustaría hablar un poquito de su origen y el significado de esta celebración. Ya que aquí en el amor eucarístico, la meta es de que nos enamoremos más de nuestra fe para poder invitar y enseñar a los demás y a conocer ese gozo que tanto anhelamos en Cristo Jesús presente en la Santa Eucaristía. La historia del Corpus Christi empieza a través del amor fervoroso de una monja agustina en el siglo XIII, conocida como Santa Juliana de Cornillón. Desde el inicio de su vida contemplativa, Juliana tenía un sentido profundo de la presencia de Cristo, que experimentaba viviendo de modo particularmente intenso en el sacramento de la Eucaristía. Guardando las palabras que Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Juliana tuvo varias visiones donde el Señor le hizo comprender a Juliana su deseo por una fiesta litúrgica en la iglesia, donde creyentes pudieran adorar específicamente la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar las prácticas de las virtudes, de reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Juliana trabajó con otras dos adoradoras de la Eucaristía con el propósito de glorificar al Señor en el Santísimo Sacramento. Involucraron otros sacerdotes piadosos para expandir la devoción hasta llegar al obispo de Legia, Roberto de Torrete, que instituyó por primera vez la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis. La devoción se propagó en varias diócesis hasta que años después, al convertirse en Papa, Urbano IV, en 1264 instituyó la solemnidad del Corpus Christi como fiesta de precepto para la Iglesia Universal. Otra razón que se da para la institución de la fiesta del Corpus Christi es que un año antes, en Bolsena, Italia, un sacerdote conocido como Pedro de Praga tuvo dudas sobre la transubstanciación. Esta doctrina sostiene que, aunque después de las palabras de la consagración el pan y el vino conserva la misma apariencia, lo que se transforma es la sustancia. El pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. La duda de Pedro llevó a que la hostia consagrada comenzara a sangrar sobre el corporal, y este corporal se conserva hasta la fecha, donde se puede ir a visitar en la catedral de Oriveto, en Italia. Y esto es de suma importancia, ya que muchos de nosotros podemos dudar de algo que no conocemos, o no amar nuestra fe como deberíamos por falta de conocimiento. Me gustaría nomás brevemente visitar el testimonio hermoso de la Eucaristía en las Escrituras y en los padres de la Iglesia. Por ejemplo, el sacrificio de la misa tiene su fundamento en las profecías o personajes de prefiguración en el Antiguo Testamento, como un tal personaje llamado Melquisedec en Génesis 14, 18, que es un sacerdote de Dios Altísimo, pero que ofrece pan y vino como una ofrenda y sacrificio. O la profecía en Malaquías capítulo 11, donde Dios anuncia que los gentiles, o sea, la gente que no era del antiguo pacto, va a ser los que van a ofrecer un sacrificio en su nombre. Y muchos de los primeros cristianos después de los apóstoles aplicaron esta profecía cumplida en la Santa Misa, como el Didache que fue escrito durante el tiempo de los apóstoles, San Justino Mártir y el gran San Irineo de León. La verdad, la evidencia es impresionante. Pero esto mismo lo aplica Pablo en su carta a los Corintios, en capítulo 10, versículo 15 a 22, cuando avisa a los corintios que no se puede participar al mismo tiempo a la mesa de los demonios en sus sacrificios y en la mesa del Señor, o sea, la misa. Porque dice en el versículo 20 que sería entrar en comunión con los demonios. Pero ahora, si nos referimos en por qué esto significa mucho y por qué nos debería dar más celo y fervor a tener al Señor en el Santísimo Sacramento. Y es porque es más grande que los sacrificios de los demonios, que la gente que participaba en ellos entraba en comunión con los demonios. Y es más grande que la gloria del Antiguo Pacto. Dice Hebreos capítulo 8, versículos 5 a 6. La liturgia de estos, en realidad, no es sino una figura y una sombra de las realidades sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés, cuando estaba para construir el santuario. Le dijo, «Mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte». Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor,
fundada en promesas mejores. Lo que tenemos ahora es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es la presencia real de Cristo. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y tanto sí que Jesús dice, el que lo come o lo bebe estará en él. Dice versículo 56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si esto fuera un símbolo, el cuerpo y la sangre del Señor, sería todo lo contrario a lo que escuchamos en el Nuevo Testamento. Y aunque es difícil de entender a veces, tomemos la postura de Pedro y los 11, cuando les dicen a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por último, me gustaría leer una citación de San Ambrosio de Milán, el año 387 después de Cristo. Dice lo siguiente sobre el milagro de la Eucaristía. Él argumenta que no es tan difícil en creer en el misterio de la consagración del pan en el vino, ya que Dios pudo transmutar las naturalezas por milagro de cosas o objetos en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente, Moisés sostenía una vara, la arrojó al suelo y se convirtió en serpiente. Luego volvió a tomarla por la cola y recuperó su estado natural de la vara. ¿Ves entonces que tanto la serpiente como la vara sufrieron 2 veces un cambio de naturaleza por la gracia profética? Los ríos de Egipto corrían con aguas puras. De repente, comenzó a brotar sangre desde el origen mismo de sus aguas, y no había nada que los hombres pudieran beber en los ríos. Nuevamente, por la oración del profeta, cesó la sangre en los ríos y volvió su estado natural de agua. Observamos entonces que la gracia tiene mayor poder que la naturaleza. Pero si una bendición humana fue lo suficientemente poderosa para cambiar la naturaleza, ¿qué diríamos de la misma consagración divina, donde actúan las palabras del Señor y Salvador? ¿No será acaso suficientemente poderosa la palabra de Cristo para cambiar las propiedades de los elementos? La palabra de Cristo pudo ser de la nada lo que no existía. ¿No podrá entonces cambiar las cosas que ya existen en lo que antes no eran? Pues dar nuevas naturalezas a las cosas es mucho más maravilloso que cambiar su naturaleza. Así que muchas gracias, peregrinos. Espero que les haya gustado este video con el fin de conocer más a Jesús sacramentado a través de las Escrituras y los padres de la Iglesia. Que eso nos ayude a prepararnos este domingo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, nos celebramos al Corpus Christi. Y también para que se animen a hacer su consagración. Pronto vamos a empezar nuestras consagraciones, primero Dios, este 5 de julio, donde se pueden unir a través de Zoom. La información estará abajo en la descripción de este video. O si tienen una pregunta, haznos saber en los comentarios. Y también les dejo mi información de contenido si gustan ver más videos de explicaciones y debates en nuestra Santa Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención y Dios me los bendiga.